guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted y yo podemos sonreír, podemos ser felices a pesar de las circunstancias. Amén. Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Estamos del lado correcto. ¿Alguien lo puede creer esta noche? En ti está mi identidad, Cristo Jesús me hace feliz. Y tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. Y soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad brillando está, tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús me hace feliz. ¿Alguien lo puede decir? Y soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y soy feliz, Él vive en mí, puedo cantar y celebrar. Yo soy feliz, Él vive en mí, puedo cantar y celebrar. Y soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Amén. Él vive en nosotros, está en nuestro corazón, por eso podemos cantar.
Por eso podemos celebrar, amén, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de cualquier circunstancia. Usted y yo podemos ser felices, amén. Sí, amén. Amén. Yo soy feliz. Se estremece, los muros caerán. Y cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi aumentan mis fuerzas, los muros caerán. Y cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi ¿alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede declarar esta noche? Amén. Y caen los muros, 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 caen los muros. Saltando, saltando.
Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más de Producciones Centro Victoria. Felices de estar con ustedes compartiendo, como con el favor de Dios lo hacemos semana a semana, hablando de las maravillas que Dios ha revelado a su pueblo a través de las Sagradas Escrituras. Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que para nuestro entendimiento, para nuestra razón, es incomprensible. Somos demasiado pequeños, demasiado limitados para tener un concepto claro de un Dios que es perfectamente santo, que es eterno, que es todopoderoso. Pero en su misericordia, Dios quiso revelarnos algunas facetas de su personalidad, de su naturaleza, a través de las Escrituras. Algunas cosas nos las revela a través de la naturaleza, como escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que es como la revelación general de Dios. Su eterno poder, su divinidad se hacen manifiestos por medio de las cosas hechas. Pero el carácter, la naturaleza, los propósitos del Señor, esos no están revelados sino en este libro que tengo acá, que es la Biblia. Hoy vamos a estar tocando un tema que es interesante. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos a empezar en el capítulo 3 y les invito, si tienen su Biblia a mano, pues para que la utilicen, los invito a que tomen notas, a que juntos participemos de esta experiencia, de esta aventura de escudriñar las Escrituras. Es bueno leerlas, pero es mejor escudriñarlas, que fue lo que Jesús dijo. Escudriñar requiere un poquito más de esfuerzo, de humillarnos delante de Dios, de pedir la guianza de su Espíritu para que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos comprender algo de lo que nos está diciendo. Y eso es lo que nos puede llevar después a vivir estas verdades. Muy bien, entonces en Génesis capítulo 3, que es uno de los capítulos fundamentales de la Biblia, está la historia de cómo una pareja maravillosa de seres humanos puestos en un lugar maravilloso, creado por Dios específicamente para ellos, con todas las condiciones a su favor, cómo esa pareja, teniendo solamente un mandamiento de parte de su Creador, puede infringir ese mandamiento, lo puede quebrantar, puede desobedecer, pecar, caer, no importa el verbo que usted utilice. El tema es que Dios pone al hombre, a la mujer en el huerto, les da todas las facilidades del mundo, pueden comer de todo lo que existe allí, excepto, hay una pequeña restricción, les dice que no coman del fruto de cierto árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Obviamente, eso es lo primero que ocurre. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios dio la prohibición hasta que ellos la quebrantaron, pero llegó el momento en que Eva primero y Adán después desobedecen. Y este es el inicio de una historia triste, de una historia de lágrimas, de muerte, de sangre, de enfermedad, de dolor en la vida de la humanidad. Pero también vamos a ver que en medio de todo ese cuadro de tinieblas, en medio de todo ese cuadro de situaciones malas, al final hay una luz de esperanza. Y vamos a enfocarnos hoy en esa luz. De mi parte yo quiero decirles, no sabemos si se está hablando aquí de una fruta literal o no. A mí lo que me interesa es que Dios les dio un mandato, ellos lo quebrantaron. Y solo ese mandato tenían, no tenían el decálogo, los 10 mandamientos como los tuvo el pueblo de Israel, no tenían tampoco la cantidad de mandatos y restricciones que tienen hoy en día las iglesias en todo el mundo. No, era solo uno. Parecía demasiado fácil, pero no, se encargaron de arruinar la situación y abrieron la puerta para que una serie de calamidades y de situaciones feas y cosas difíciles y dolorosas entraran al planeta, entraran a la vida de la humanidad. Entonces, después de que ellos han desobedecido, después de que han pecado, no vemos ninguna muestra de arrepentimiento. Ellos saben que algo espiritual les ha pasado. Ellos saben que ya su relación con el Señor no es la misma que antes tenían. Pero no vemos en ningún momento que lloren, se humillen, se arrepientan, invoquen al Señor. No, todo lo contrario. El relato de la Biblia es en versículo 8 de Génesis 3, que después de que ellos habían pecado, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note qué interesante.
No hay ningún movimiento de Eva ni de Adán para acercarse a Dios, para arrepentirse, para decir, Señor, qué problema, lo único que nos prohibiste hacer, lo hicimos, ten misericordia de nosotros. No. Quien toma la iniciativa y quien viene al huerto después de que la primera pareja desobedece es Jehová Dios. Entonces ya que hay un principio espiritual, el primer movimiento siempre lo va a hacer Dios. Los seres humanos pecamos, quebrantamos las normas de Dios, desobedecemos, no somos los fieles que quisiéramos ser o que deberíamos ser, pero aún así es Dios el que toma la iniciativa, siempre. Siempre, no es el hombre. La historia del Evangelio no es el ser humano buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Y aquí es lo primero que creo que el Espíritu Santo quiere que tengamos claro en esta ocasión. Entonces es Jehová Dios el que viene, el que se pasea al aire del día por el huerto, pero ahora no salen Eva y Adán como salían antes, corriendo a saludar o a conversar. No, ahora se esconden. Es Dios buscando y el ser humano alejándose, tratando de esconderse. Y le dicen, Señor, es que oímos tu voz y nos dio mucho temor y me escondí. Después de que desobedecen, Eva y Adán empiezan a sentir, a experimentar una serie de emociones que antes no conocían: el miedo, la vergüenza, la culpa, emociones negativas, emociones que nos enferman, que cargan nuestro sistema emocional y que nos hacen hacer cosas que no son correctas. Antes de que ellos desobedecieran no se habla de temor, no se habla de culpa, no se habla de vergüenza en ninguna parte. Pero después todas estas cosas empiezan a incorporarse a la experiencia humana. Entonces Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre evade su responsabilidad, evade su culpa, dice, fue la mujer que tú me diste como compañera la que me dio del árbol y yo comí. Y bueno, ahí viene todo el diálogo que ustedes pueden leer y estudiar y aprender muchísimo de él, pero yo quiero enfocarme en otras cosas en este momento. Al final del cuento es que el Señor le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Veamos de una vez varias cosas. En primer lugar, las serpientes no comen polvo. La serpiente aquí es un símbolo, una figura de Satanás, como todos sabemos. Llegamos incluso hasta el libro de Apocalipsis y al diablo se le llama la serpiente antigua. Y cuando habla de polvo, que sepa, no sé, nadie creo ha visto una cobra, una boa o una pitón comiendo polvo. ¿De qué estará hablando aquí? Porque está hablando, yo creo, en forma simbólica. Y cuando el hombre muere, siempre se dice polvo eres, al polvo volverás. Fuimos hechos del polvo. Quiere decir que el diablo, que está representado aquí por esta serpiente, se va a alimentar a partir de ahí, a partir del pecado y de la desobediencia humana, se va a alimentar con polvo. Y ese polvo, no, repito, no es que anda comiendo ahí las culebras con la boca abierta. No, es el enemigo devorando seres humanos, destruyéndolos, espiritual, física, emocional, financieramente. Esa es la misión, esa es la dieta de Satanás. Y si uno se descuida, pues va a tener problemas, porque incluso el apóstol Pedro dice, vuestro adversario el diablo anda a vuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que este polvo de que habla aquí, no vaya usted a creer que está hablando literalmente. Mi lectura de esta situación es que en realidad cuando el Señor le dice eso a Satanás es que a partir del pecado de la primera pareja, el diablo adquiere un derecho legal. Y ahora puede alimentarse, puede devorar la vida de los seres humanos. Y qué terrible. Parecería, si ahí se hubiera quedado el discurso del Señor, que no habría ninguna esperanza para nosotros. Pero como les digo, en medio de este cuadro opresivo, tristeza, en medio de ese cuadro hay una luz de esperanza. ¿En qué consiste esa luz? Está en el versículo 15. El Señor sigue hablando y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza
y tú le herirás en el calcañar. Amigos, este versículo 15 de Génesis 3 es maravilloso, es la luz esa que resplandece en las tinieblas de todo este capítulo tan triste. ¿Por qué? Porque es la primera promesa de salvación que encontramos. Es lo que se conoce, por las personas que se han dedicado a estudiar la Biblia, se conoce como el protoevangelio, o sea, como la primera buena noticia, como que todo lo que va a ocurrir desde Mateo hasta Apocalipsis está resumido en este versículo 15 de Génesis 3. Dice el Señor, y lo voy a leer otra vez, le dice a la serpiente, a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer esto despacio. Entonces lo que el Señor está diciendo es, estamos recapitulando esto, está hablando con Satanás, ¿no? Y le dice que va a haber algo que se llama la simiente o la descendencia de Satanás. Curiosamente Jesús, a los que no creían en el Evangelio, a los que no creyeron en su misión, les describió una vez y dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces sí, Satanás tiene simiente, tiene descendencia. Cuando una persona se rehúsa a arrepentirse, se rehúsa a creer en el Evangelio, a creer en Cristo, pues Dios no puede ser su padre espiritual. Y a nivel espiritual solo hay dos padres para la humanidad: o estamos con Dios o estamos del otro lado. Y aquí el Señor eso es lo que está diciendo. O sea, la serpiente va a tener simiente, va a tener descendencia, va a tener hijos, pero la mujer también. Y entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente iba a haber una batalla. Y esa batalla iba a culminar en algún momento, que aquí no se dice cuándo, no sé si es a 100 años plazo o a 1000 o a 10.000, pero nos dice que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la simiente o la descendencia de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, y que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar o en el talón o el tobillo. Entonces, la herida que Satanás iba a causar a la simiente, a la descendencia de la mujer, es una herida dolorosa. Pues una herida en el tobillo, en la espinilla, el talón, duele, pero no es mortal. Pero la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza. Esa es la promesa salvífica, es la primera, es el protoevangelio. Y basados en eso vamos entonces a avanzar un poquito. Esto quiere decir que desde antes de la fundación del mundo ya había un plan. Dios no fue tomado por sorpresa, Él sabía lo que Adán y Eva iban a hacer. No entendemos por qué lo permitió. Le dije al principio, nuestro cerebro es incapaz de manejar los planes y los designios del Señor, que como los cielos están más altos que la tierra, así dice el profeta, los pensamientos del Señor están más altos que los nuestros. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? No lo sé. ¿Por qué ha habido tanta guerra, tanta pobreza, tanto dolor, tanto niño enfermo, tanto sufrimiento terrible durante milenios en el planeta? No lo sé, no lo entiendo. Pero todo eso estaba previsto desde el principio. Aquí, desde el mero huerto del Edén, Dios lo que está anunciando es la venida de Jesús, la simiente de la mujer. Y note la expresión, la simiente de la mujer. Simiente viene de semilla, viene de semen. Lo lógico, si estuviéramos hablando de biología, es que para hablar de simiente, Dios debería haber hablado de Adán, que es el que aporta el semen, el que aporta la semilla. Pero no, le dice a la mujer, tu simiente, o sea, tu descendencia. Vas a tener hijos, y uno de esos hijos va a aplastarle la cabeza a Satanás. Va a ganar una victoria definitiva sobre el diablo y sobre las huestes del diablo, sobre la simiente de la serpiente. Obviamente, para usted y para mí, que conocemos la Biblia, pues está hablando de Jesucristo, del Mesías. En el huerto del Edén se habló por primera vez del Calvario. Piensen esto. En el huerto del Edén se menciona el Calvario por primera vez, y si no se le menciona explícitamente, ya está la sombra de la cruz ahí. Ya está hablando de que el hijo de la mujer va a ser herido, va a sufrir, va a sentir dolor, va a ser herido en el calcañar, pero que se va a reponer de esa herida y va a aplastar la cabeza de Satanás. Eso ocurrió, y Pablo lo dice claramente. Pablo dice que Jesús triunfó públicamente sobre Satanás en la cruz del Calvario. No el domingo de la resurrección. La victoria se consumó, y Jesús dijo así: consumado es, el día
que el Señor murió crucificado. Y ese día había sido previsto desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. No sé si a ustedes eso le parece maravilloso, pero a mí me encanta. Me encanta pensar en un Dios que controla la historia. En un Dios que no solo sabe lo que va a ocurrir, sino que lo profetiza, lo anuncia. Y este es el primer anuncio que tenemos. Ahora, a partir de ese momento, usted tiene que entender una cosa. Se está hablando también aquí de otro milagro, de otra cosa sobrenatural. No solo se está hablando del Calvario, se está hablando del nacimiento virginal de Jesucristo. Porque note que Jesús es llamado la simiente de la mujer, no la simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús no fue engendrado por un varón. Sino que Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Qué extraño, nacido de mujer, no nacido de varón. Y eso también había sido predicho, anunciado, profetizado en el protoevangelio, aquí en Génesis 3:15. Cuando empezamos a leer la Biblia con un poco más de detenimiento, empiezan a surgir detalles. No hay que inventar nada, no hay que torcer la Biblia, no hay que hacer una exégesis ahí manipulando los textos. Es que simplemente si conocemos el resto, si conocemos la parte del Nuevo Testamento, pues esto queda clarísimo. No hay ningún lugar a dudas. Aquí, a pesar de la caída del hombre, a pesar del pecado, de la desobediencia, de la rebelión de esta primera pareja, a pesar de que hay un juicio y una consecuencia por el pecado, pero también se asoma la misericordia de Dios, se asoma la gracia de Dios. Y viene entonces esta promesa de un Salvador, de un Mesías, de un Redentor, de un descendiente, no del varón, sino de la mujer. Y en toda la historia de la humanidad, la única persona que ha nacido de mujer y no de varón es Jesús. Si nos atenemos al registro bíblico, Dios ha utilizado seres humanos, ha creado más bien seres humanos, y para crearlos ha utilizado 4 métodos. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero fue sin ocupar ni varón ni mujer. Solo una persona ha existido así en este planeta, que vino a la vida sin ser hijo ni de varón ni de mujer. Es Adán. Luego Dios utilizó otro método. Es el emplear a un varón, pero sin que interviniera ninguna mujer. Este es el caso de Eva. Cuando Eva es creada ya existe el varón, pero no había ninguna otra mujer. Luego Dios utilizó el método biológico, el que todos conocemos, el de la reproducción sexual, utilizando al varón y a la mujer. Pero hay un cuarto método que es sorprendente, es cuando Dios trae vida a este planeta utilizando a la mujer, pero no al varón. Y solo una persona ha entrado hacia así, se llama Jesús de Nazaret. Por eso le llama la simiente de la mujer. Entonces, recuerde esto. Sin varón ni mujer, Adán. Con varón, pero sin mujer, Eva. Con varón y mujer, todos nosotros. Pero con mujer y sin varón, solo Jesús de Nazaret. Por eso es llamado la simiente de la mujer. Por eso Pablo dice en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pablo también tenía en mente, como buen rabino que debe haber sido, tiene que haber tenido en mente este protoevangelio, este texto de Génesis 3:15. Y en el segundo video de esta serie, o sea, vamos a hacer solo 2 videos sobre este tema, pero es que es muy importante, porque si esto queda claro, nos van a quedar claro después muchas otras verdades, muchas otras doctrinas, muchas otras revelaciones que hay en las Sagradas Escrituras. Esto tiene que quedarnos claro. Esto despierta, obviamente, la esperanza en Eva. No todo está perdido. Sí hay una consecuencia por el pecado, sí entró una maldición al planeta, sí entró la muerte, sí van a ser expulsados del Edén. Claro que sí, porque el pecado y la desobediencia siempre tienen consecuencias. Esto es cosas que algunas personas no entienden. No sé, yo me emborracho, estoy conduciendo, tengo un accidente, me quiebro todo, tengo un montón de fracturas y bueno, le pido perdón a Dios y misericordia. Yo creo que Dios me puede perdonar, pero los huesos van a seguir quebrados. O una muchacha soltera tiene relaciones sexuales por ahí, queda embarazada
y luego se siente mal, siente que pecó, le pide perdón al Señor, se arrepiente, Señor, no lo voy a volver a hacer. Sí, está bien, Dios te perdona, pero el bebé está ahí y va a seguir el proceso del embarazo. Entonces lo que hay que entender a veces, que algunas personas no entienden o confunden, es que la misericordia de Dios, sí, nos libra, nos da el perdón, pero todos nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que tratar por eso de que nuestros actos sean acordes a la voluntad de Dios, porque entonces las consecuencias pues, van a ser positivas, van a ser beneficiosas, van a ser de bendición para nuestra vida. Entonces aquí no estamos dudando del poder del Señor para perdonar, ni de la misericordia y la gracia de Él. Lo que estamos diciendo es que si somos personas entendidas y prudentes, por más que confiemos en el perdón de Dios, vamos a tratar de caminar y de agradarle a Él, precisamente para evitar, no la falta de perdón, porque a Dios nunca se le acaba la capacidad de perdonar, pero a nosotros se nos puede acabar la capacidad de arrepentirnos y, aunque nos arrepintamos, tenemos que vivir muchas veces con las consecuencias de nuestros errores y nuestras desobediencias. Entonces, repito, Eva se llena de esperanza. Sabe que va a ser expulsada del huerto. No sabemos cuánto tiempo pasa después de la caída y la expulsión, pero en el capítulo 4, el versículo 1, dice que conoció Adán a su mujer Eva. Conoció, ustedes saben, es un hebraísmo, es una forma de expresarse los judíos, es un eufemismo, es una palabra más suave para indicar otra cosa. Conoció, en la Biblia, significa tuvo relaciones sexuales. Evidentemente Adán y Eva se conocían desde hacía mucho tiempo, habían estado juntos en el huerto, habían participado del fruto del árbol prohibido. O sea, conocerse en el sentido que lo entendemos nosotros, se conocían, pero conocer en la Biblia tiene el sentido de tener relaciones sexuales. Entonces en el capítulo 4, verso 1, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué quiere decir esto? El nombre de Caín en hebreo es Caná, y quiere decir eso precisamente. O sea, he adquirido, Dios me dio este hijo por voluntad de Jehová. ¿Qué es lo que yo pienso de todo esto? Pienso que Eva está creyendo que ese hijo, primero que le nace, su primogénito, es la respuesta de Dios al pecado que ellos cometieron. Es la simiente que Dios les había prometido en Génesis 3:15. Obviamente Eva está equivocada. Caín al final pues resultó ser todo lo contrario. Pero no solo Eva, es que a lo largo de la historia, después, a lo largo de la historia israelita, miles de mujeres soñaron con ser la madre del Mesías, miles de mujeres soñaron con que su hijo iba a ser el salvador de Israel, el libertador, el enviado de Dios. Quizá en la época del rey David, en la época del hijo de David, de Salomón, cuando había tanta gloria y tanta esplendor, mucha gente creyó que había llegado el reino del Mesías, pero todavía faltaban siglos. Siglos para que se cumpliera esta promesa maravillosa. Y ese cumplimiento es lo que vamos a estar hablando en nuestro segundo programa, donde les esperamos con el cariño de siempre, con el mejor deseo de que por lo menos algo de lo que estamos compartiendo pueda motivarnos, inspirarnos y bendecirnos. Que Dios les bendiga y les esperamos en nuestra próxima programa.